Muy buen día. El populismo. En medio de esta precampaña electoral están surgiendo personas que apelando al populismo, y ojo, el populismo es una estrategia política que se ha usado desde tiempos inmemoriales. Vuelvo al tema. Estas personas que están apelando al populismo, pues muchas veces son bastante peligrosos, especialmente si su discurso está estructurado tomando en cuenta los siguientes elementos que vamos a analizar de manera relativamente breve. Primero, el populismo siempre apela a las emociones, siempre va a ir al corazón de la gente, no va a mover la razón, sino la emoción. En este caso, siempre va a ser un discurso apegado, y me remito a, a los 11 principios de la propaganda de Goebbels, siempre va a ser dirigido a establecer que existe un enemigo común, en este caso, aquel que representa al adversario político. Siempre va a estar definido por un líder carismático. Ojo, no todos los líderes son carismáticos. Hoy en día, con el manejo de redes sociales y el apoyo de equipos de campaña y marketing político, se puede lograr que una persona sin carisma se vuelva de la noche a la mañana alguien carismático. Siempre va a haber un discurso antiélites. Siempre este discurso va a ir dirigido contra los ricos, a favor de los pobres, contra los homófobos, a favor de las comunidades LGTBI, etcétera, contra los blancos cuando hablamos del racismo. Va a haber también una muestra de autoritarismo, es decir, ese líder siempre va a tener unas características que lo muestran como autoritario, un buen dictador, por decirlo de una manera mucho más sencilla. Establece nuevamente, apelando a las reglas, a las normas de la propaganda, los 11 principios de la propaganda, que debe haber un enemigo necesario, una división que puede ser social, que puede ser relacionada con el orden genital, puede ser con el aspecto indigenista histórico, con el aspecto de todo aquello que de un lado o de otro termina polarizando a las personas. Debe haber un aspecto polarizador en el discurso. El discurso debe ser emocional. No olvidemos que los líderes populistas que han existido en la historia siempre manejan emociones, exacerban esas emociones. Pasan del amor al odio, del odio al amor. Logran que la gente se conecte con ellos y en ese discurso muchas veces muy peligroso logran generar una polarización política que termina siendo bastante perniciosa para el país. Por último, siempre simplifican el problema porque deben ser lo más directos posibles. Es decir, vamos al principio de la propaganda de la vulgarización. El discurso debe ser vulgar, sencillo, fácil de entender. Y esto también resta que haya un análisis complejo de la situación real, política, económica, social, cultural, moral del país. Por tanto, nos vamos a ir a lo más simple, a lo más sencillo, a resolver todo con soluciones que son inmediatas, pero por supuesto imposibles de cumplir sin haber hecho antes un análisis detallado del aspecto económico, por ejemplo, o del entendimiento general del aspecto político y social que en este caso predomina en el país. Es por eso que un líder populista es tan peligroso. ¿Qué es populista Milei? Sí, Milei fue populista, pero lógico dentro de sus planteamientos y razonamientos. Trump es populista. Todos los líderes políticos que han llegado al poder en los últimos tiempos son populistas y apelan al populismo. ¿Es malo el populismo? Esto lo define mejor Agustín Laje. Agustín Laje está claro que el populismo debe formar parte del discurso político de aquellos líderes que anhelan, desean, esperan llegar al poder. El detalle es cuando el populismo se mezcla con los 11 principios de la propaganda y cuando el populismo se vuelve peligroso porque lo que hace es promover líderes que cuando llegan al poder, en este caso no tienen conocimiento amplio de la economía, de los problemas sociales, de los problemas culturales, de los problemas morales, llegaron con soluciones mágicas e inmediatas y no llegaron realmente con un análisis profundo de la problemática del país y por tanto no tienen soluciones. Por tanto, el populismo sí es una estrategia política,
Sí, se utilizan mucho en cualquier ámbito, en cualquier extremo del espectro político, pero al final puede terminar siendo muy peligroso si la persona que lo está utilizando no tiene los conocimientos, la experiencia, pero sí tiene un deseo profundo de poder.